Hola, Va. ¿qué tal? Estamos ya en una emisión más de la Escuela del Amor. Es miércoles, es 24 de julio. Bueno, no es 24 porque estamos grabando este programa, pero vamos a hacer como que es 24 de julio. Lo que sí es que estamos en la librería del Centro Cultural Elena Garro, que es de Cali, del Fondo de Cultura Económica, siempre son nombres larguísimos. Y Edurne Uriarte y yo decidimos vestirnos de parchís y venir de la ficha roja y la ficha amarilla. Hola, Edurne, ¿qué tal? Amarillo limón, Daniel mío. Ahora sí nos venimos muy coloridas para este programa que nos parece pues muy importante en la misma línea de lo que hemos estado platicando, ya varios programas que tienen que ver con la relación entre la salud, la agroeconomía, como le podremos decir, ¿no? El medio ambiente, el cuerpo, la salud. Las luchas políticas y personajes muy interesantes, ¿no? Todo el tema de la tierra, la alimentación, la agroindustria. Entonces, pues hoy tenemos un invitadazo, ¿no, Dani? Sí, hoy vamos a estar platicando con Daniel Kent, que acaba de publicar dos libros, que ahora de los que vamos a platicar con él. Primero hablaremos de ese personaje que se llama Pandurán, de nombre, apellido impronunciable. Él nos va a contar ahorita de qué se trata. Dice, ese libro se llama Pandurán Impronunciable, vida de un internacionalista, ¿sí? Así dice. Sí, ¿no? Bueno, tenemos dos libros, uno que salió, como tú decías, en 2023, que se llama Heridas en la Tierra, Colonización, Racismo y Agroindustria en México, por Daniel Kent, que es este chiquitín, y que ambos son del Instituto de Investigaciones, bueno, este es de Jurídicas y este es del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que es el que tú dices, Pandurán, que este sí es de 2024, ¿no? Y que al final son temas que están relacionados con la memoria, pero también están relacionados con el presente. Es un poco de aprender de todas las experiencias acumuladas, sí, es historia, pero es aplicada a lo que estamos viviendo actualmente. Sí, tanto en lo local, en nuestro país, con todos los temas que hemos visto sobre la lucha pues por la autonomía alimentaria, por ejemplo, también la agroindustria, el tema del glifosato, el tema del maíz transgénico, que son todos temas que hemos platicado con Maya Lorena, con varias de nuestras invitadas que hemos tenido aquí. Y ahora pues una mirada histórica también, ¿no? Sí, Daniel Kent, aparte de ser historiador, es parte del equipo de Sentido Común, No, común, la revista Común. Me van a matar por estarlo revolviendo. Yo estoy corrigiendo allá a las historiadoras que dicen, no. Hay historiadoras que se confunden, pero nosotras de la no. revista Común, qué barbaridad. Una rojilla, Dani, es una rojilla. Una revista más que queremos mucho acá en pie de página. Y que, bueno, pues Mira, acuérdate de tu suéter cuando te acuerdes de la revista Común. Ay, no, roja. Sí, todo, no, además le tengo mucho respeto a ambas revistas, ¿no? O sea, a revista Sentido Común y a revista Común, nada más que no son lo mismo. Y ha habido tantas polémicas porque todo el mundo las confunde que dices, bueno, pero Daniel es parte de este equipo de la revista Común y hoy lo tenemos en la Escuela del Amor y estamos muy contentas de recibirlo acá en la Escuela del Amor para que nos platique de este trabajo que a mí realmente me parece importantísimo, central para poder entender la relación que hay justo con los procesos de colonización, con el racismo, que parece que no podemos zafarnos de ese. Todavía en el siglo XXI seguimos teniendo sociedades racistas, con los procesos incluso de defensa del medio ambiente y del territorio. Entonces, ya lo tenemos en línea. Daniel, bienvenido a la Escuela de la. Muchas gracias, Dani Edurne, por la invitación y un saludo a todo el equipo de la Escuela del Amor y gracias por la invitación y la mención de Común, que es nuestro muy querido equipo también de la revista Común. Si nos ven o nos verán, les mando también un saludo a todo el mundo por allá. Sí, pues Daniel, queríamos empezar a preguntar, ¿por qué no vamos primero en orden? Yo diría que primero nos platiques un poco sobre
como tu línea histórica y digamos, ¿cuál es el orden intelectual de ideas tuyas que dan cabida a estos dos libros y posiblemente a otros trabajos tuyos? Para que el Un poco público para que la te audiencia conozca. te conozca, ubique un poco Claro. lo que trabajas y por qué de pronto nos sacas estos dos libros de pronto tan interesantes en tan poco tiempo. Sí, porque 2 libros en un año es Sí, muchos no años de cualquiera, son trabajo. muchos años de trabajo. Se juntó todo, salió todo al mismo tiempo y bueno, ya ven que los tiempos editoriales luego son raros, ¿no? En realidad, ahorita les contaré del orden, pero el de Pandurán venía de mucho antes y el segundo, el de Heridas en la Tierra, es una especie de derivación de ese trabajo que venía yo haciendo y ahorita les contaré. Bueno, en realidad estoy interesado en la historia de la India. Yo empecé a hacer historia de la India en el doctorado y estuve en India haciendo investigación un par de años y después, estando aquí en México, me dio la tarea de buscar cómo hacerle para vincular la historia que a mí me interesaba de allá con las historias de acá, para dialogar con gente aquí, pero también para yo tener un poco más de arraigo, ¿no? Aquí, de donde soy, donde vivo, donde trabajo. Y la historia esta de Pandurang, que su apellido es Kankoye, siempre que vean una J en los nombres que vienen de India, es una Y, es como transliterado desde el inglés, ¿no? Entonces es una Y. Canco. La historia de vida de este personaje me ayudó a justamente vincular esos dos universos, ¿no? Históricos de India y México en una sola historia. Y ahorita hablaremos de él, pero digamos que por ahí empezó mi interés y acabé llegando a la vida de él, que es un personaje fascinante que es muy conocido o era muy conocido en México, bueno, relativamente conocido por ser científico, por ser uno de los primeros científicos que en este país llevaron a cabo lo que se llamaba en los años 20 y 30 experimentos de biología genética, que básicamente consiste en lo que después va a ser la ciencia de los transgénicos, ¿no? O sea, es como la prehistoria de esa rama de la ciencia, sí, agrícola, digamos, ¿no? Él, habiendo nacido en India y habiéndose formado como un militante anticolonial, antibritánico en India a finales del 19, se va a vivir a Estados Unidos a principios del 20 y se hace como que sigue dos caminos paralelos. Por un lado, se vuelve miembro de esta como red de grupos anarcosindicalistas, antiimperialistas, medio socialistas, de la cual formaban parte, por ejemplo, los hermanos Flores Magón, pero un montón de gente, ¿no? De distintas procedencias, chinos, filipinos, del Medio Oriente, etcétera. Él se forma, digamos, como militante en ese universo, sobre todo en California, ¿no? Pero al mismo tiempo es de las primeras personas que estudia y se forma como científico en lo que es la nueva rama de la biología genética impulsada desde los Estados Unidos a principios del siglo XX, que es como la primera parte de lo que después va a ser el núcleo del científico de la agroindustria estadounidense que hoy controla gran parte de la producción de alimentos en todo el mundo, ¿no? Y acaba viviendo en México. O sea, después de irse a Estados Unidos, se va a Irán, está mucho tiempo en Irán, luego en Alemania, conoce a Lenin en Moscú. Hay toda una historia fascinante que, bueno, el libro va narrando y documentando toda su trayectoria, pero acaba en México en 1924 y acaba siendo el primer profesor de biología genética de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, ¿no? La importantísima y famosísima Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y bajo la dirección de gente que fue muy importante para la reforma agraria, Marta R. Gómez, Ramón Pedeneri, que no eran, digamos, los ideólogos del agrarismo, pero eran los funcionarios del régimen revolucionario que son los que instrumentaron la reforma agraria en los años 20 y 30. Y se vuelve una figura fascinante, porque con todo ese trasfondo que les acabo de resumir en muy pocos minutos, además pasa a formar parte de lo que es llamado por colegas, Irving Reynoso, que es un colega que trabaja en Morelos, acuñó el término agrarismo radical, ¿no? Esta como vertiente del régimen revolucionario que venía del zapatismo, pero que se conjunta con el comunismo y con un montón de gentes que estaban haciendo activismo de distintos tipos en los 20, y básicamente la idea era que la revolución mexicana, el régimen postrevolucionario, tenía que
hacerle justicia al campo, a los campesinos, y los campesinos no solamente tenían que depender del régimen, sino empoderarse frente al régimen y formar pues sindicatos, grupos pedagógicos, experimentales de distintos tipos, ¿no? Entonces él pasa a formar parte de ese grupo, dirige durante muchos años una experiencia pedagógica fascinante que se llamó las Escuelas Libres de Agricultura, que existían en el Estado de México, en Veracruz. Pasa también por la Escuela Normal de Jalapa, es profesor ahí. Y digamos que después de muchas vueltas, se acaba arraigando en México y forma una familia aquí y se queda a vivir en México hasta los años 50. Entonces él desde los 20, 30, 40, 50 recorre todo un arco muy interesante que va desde este agrarismo radical, pero después se vuelve un empleado de la agroindustria. Es decir, él es de las pocas personas capacitadas como científico en los años 30, 40, sobre todo 40, para trabajar para corporaciones que después son, eh, digamos, equiparadas con una como con el máximo mal del capitalismo imperialista, como la United Fruit Company, la Big Chemical Company. Él es empleado por esta gente y habiendo salido de este como trasfondo antiimperialista, agrarista, anarcosindicalista, acaba siendo un agente muy importante de la incursión de estas corporaciones en México, en Tabasco, en Oaxaca, en Veracruz, pero también en Sonora y en Sinaloa, que es donde después va a explotar la agroindustria mexicana, pero también esa otra historia tan extraña y polémica y muy conocida, pero a la vez poco analizada de la famosa Revolución Verde, que tiene que ver con cosas que ustedes han hablado mucho en la Escuela del Amor. Y ahí hago como un poco un paréntesis, porque ahí es donde aparece el segundo libro, porque el segundo libro es justamente sobre la historia de la agroindustria en el noroeste mexicano, sobre todo en Sonora, en el Valle del Yaqui, que fue un territorio que Cancoye recorrió, conoció muy bien, donde él trabajó en los años 30 de la mano del régimen postrevolucionario, pero que después en los 50 se convierte en el núcleo de un modelo agroindustrial particularmente destructivo del tejido social, del territorio, pero que al mismo tiempo es visto en todo el mundo como uno de los ejemplos más importantes de éxito agroindustrial tercermundista. Es decir, lo que sucede en Sonora, en el Valle del Yaqui, es luego visto como un ejemplo para India, por ejemplo. Ahí es donde entra mi interés por India, ¿no? Replican lo que hacen en el Yaqui en regiones del norte de India, pero también en Kenia, en Filipinas, en Colombia. Es decir, es el primer paso de esa historia de la Revolución Verde que durante muchas décadas fue vista como el más grande logro de la ciencia aplicada a la agricultura, porque se pensaba en el contexto de la Guerra Fría que iba a impedir que la gente se radicalizara y que el comunismo avanzara, porque iba a proveer granos y alimentos baratos a todo el mundo y a los países pobres del mundo sobre todo, pero que después en los noventas y sobre todo ya en los 2000 se empieza a ver que este proceso de la Revolución Verde es uno de los principales causantes de la erosión de los suelos, de la desertificación, pero también de la acumulación de capital en pocas manos a expensas de las masas rurales campesinas y el despojo de las tierras y demás. Entonces, en pocas palabras, digamos que empecé por esa historia fascinante de Pandurán y acabé muy interesado en los procesos de agroindustria del noroeste. Las dos cosas se cruzan y decidí pues sacar los dos libritos como por separado porque me parecía importante, por un lado, contar la historia de Pandurán, que es fascinante e importante para la historia de México, pero también para la historia, digamos, global de las ciencias agrícolas, pero también la historia más localizada de la agroindustria del noroeste. Esta historia de el Valle del Yaqui y de la forma en la que, no sé si ya nos quedamos ahí congelados, a ver si luego nos avisan. Ya nos descongelamos. Ya.
ya nos descongelamos. Bueno, Ah, estaba platicando que justo en este libro que se llama Heridas en la Tierra, colonización, racismo y agroindustria en México, tú empiezas narrando eh, la historia del Valle del Yaqui, del despojo a los yaquis, de un despojo terrible, racista, genocida en algunos casos, o sea que sí es de exterminio de un pueblo que al final no se exterminó, no fue exterminado, pero parece que sí había esa intención. Eh, y cómo ese valle se convierte justo en el centro o en el epicentro de esta gran industria agrícola o de la agricultura masiva de México, ¿no? Digo, bueno, Sinaloa, Sonora, igual son los graneros para muchas cosas de México, pero en este momento, o sea, ¿cómo? Y eso es lo que al final me gustaría también un poco que pudiéramos reflexionar, Daniel. Eh, porque estamos como ahorita en el cierre de un momento en el que hay un plan de justicia, que se les regresan 30,000 hectáreas, que hay un acueducto, que hay todo un reconocimiento del Estado mexicano de que hubo este exterminio, pero al mismo tiempo mantenemos, porque parece que no hay otra forma, no hay creatividad política para entender otros modos de desarrollo que no sea más que sosteniendo esta industria de alimentos masivos. ¿Cómo podemos entender esta historia que nos cuentas en este pequeño librito que es una maravilla, eh, a la luz de lo que estamos teniendo que enfrentar ahorita en México, de estos procesos que estamos viviendo en el México contemporáneo? sí, a ver, lo que resulta especialmente importante, digamos, de esa historia y de entenderlo en términos históricos, porque se conoce mucho, ¿no? Sobre la parte más reciente de la historia en términos de la conformación de las élites agroindustriales del noroeste, de lo que sucede, por ejemplo, con familias como que luego son poderosísimas políticamente, ¿no? Que salen de Ciudad Obregón. Se conoce más o menos bien esa parte reciente, pero no se sabe mucho del hecho de que esa historia reciente es parte de una trayectoria de siglos de colonización que es muy particular y que es muy importante entender porque en todos los rincones de este planeta donde se ha implantado algún modelo exitoso agroindustrial, esos mismos lugares han sido escenarios de colonización y despojo que han venido acompañados de distintos tipos de proyectos racistas, imperialistas, colonizadores, en todos lados. Es decir, los grandes núcleos de la agroindustria están en Australia, en Estados Unidos, en el sur del continente americano, el cono sur, en el noroeste mexicano. Es decir, todos esos son lugares donde se aplicó una forma de colonialismo muy particular que es como esta, digamos que para simplificarlo un poco, es como esta idea como del viejo este, ¿no? Como de llegar y robar todas las tierras y expulsar a la gente que vive ahí, si no es a través del exterminio, es a través de la reclusión o a través básicamente del exilio, ¿no? Para utilizar el territorio, ¿no? Para generar capital y concentrarlo en pocas manos. Eso es muy distinto de lo que sucede, por ejemplo, en el centro de México o en el sur de México, donde las poblaciones colonizadas durante la colonia se integran a una sociedad colonial que tiene muchos estratos y no deja de ser racista, pero donde hay una integración de cierto tipo y donde hay una especie de simbiosis entre la población que llega a colonizar y la que está ahí. En el noroeste no. En el noroeste es como una extensión de ese proyecto colonizador muy a la Norteamérica, digamos, donde la población básicamente es un estorbo y tiene que exterminarse. Esa es la palabra, ¿no? Para decirlo con todas sus letras. Este caso excepcional, además, tiene que ser visto no como algo que sucedió en la colonia, pues, o sea, la colonización del noroeste de México se llevó a cabo en el siglo XIX y XX. Lo hicieron mexicanos. No lo hicieron españoles ni europeos. No le podemos echar la culpa, como siempre se tiende a hacer, que los europeos tienen la culpa. No, no es cierto. En este No caso, fue Hernán Cortés. no. Fueron empresarios, funcionarios y pioneros colonos mexicanos, ¿no? O sea, había de todo, pues, ¿no? Había capital estadounidense y demás, pero fue con la venia de el Estado mexicano. Y es uno de los pocos lugares de México donde se planteó claramente con todas sus letras un proyecto, como decías tú, que podríamos caracterizar como genocida. Es decir, el genocidio tiene que ver con el proyecto consciente de exterminio de una sociedad, de una comunidad.
y no solamente de exterminio físico, sino también de borramiento, digamos, de su historia, de su lengua, de su legado, ¿no? Y en pocos lugares de América se dio algo así, pero en Sonora se puede documentar muy claramente. O sea, muchas personas lo dijeron, vamos a hacerlo así. Es muy conocido, Paco Ignacio Taibo tiene una novela sobre, que además tiene la palabra genocidio en el subtítulo, de cómo a los que no pudieron exterminar se los llevaron a otros lados, ¿no? Se los llevaron a Yucatán, a Cuba. Es decir, el pueblo yaqui y Yoeme fue víctima de un proyecto desde el Estado mexicano muy claramente con tintes de exterminio, lo cual otra vez lo hace muy excepcional y además es algo muy reciente. Es algo muy reciente porque tuvo lugar en los principios del siglo XX y hasta los años 30, es decir, todavía a inicios del cardenismo se estaba llevando a cabo esto, ¿no? Y además fue terriblemente exitoso porque si bien este proyecto no logró exterminar al pueblo yoeme, afortunadamente la gran historia realmente detrás de todo esto es la historia de resistencia y sobrevivencia de las comunidades yoeme que siguen existiendo en Sonora, en Arizona, en todo el noroeste de México, suroeste de los Estados Unidos, pero sí se logró transformar radicalmente el espacio. Es una especie de colonización que transforma tan radicalmente el espacio que es imposible como dar marcha atrás, ¿no? Como que uno pensaría que las historias de antiimperialismo y anticolonialismo siempre tienen como una narrativa de hacer algo nuevo, recuperar algo que se ha perdido, ¿no? O reclamar algo que se ha perdido, pero en el caso de la agroindustria lo que sucede es que se transforma tan absolutamente todo, el Valle del Yaqui ha dejado de ser lo que era, ¿no? Está totalmente canalizado, ya no es ese el río gigantesco de antes, la tierra está desertificada por el uso de agroquímicos, además está parcelada, las costas están también, o sea, total, es un colonialismo que no nada más tiene que ver con estos proyectos racistas digamos, de violencia en contra de poblaciones, sino también con la transformación profunda del contexto físico, natural, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que se le puede dar marcha atrás a eso, ¿no? No sé si han estado en el Valle del Yaqui o en la zona agroindustrial del noroeste de México, pero es así, es un paisaje muy particular que sería muy difícil de mantener sin agroquímicos, sin riego programado, digamos. Ahí no llueve, pues tienes que regar con el agua canalizada y demás. Y además, bueno, ese es como todos los como niveles y dimensiones de lo excepcional de este caso y lo importante que resulta para la historia de México, pero también para la historia, digamos, universal del racismo, de la colonización, de la agroindustria, del despojo, porque no se habla en esos términos del Valle del Yaqui, se habla como una especie de historia de éxito, de emprendedurismo, de élites empresariales exitosas, etcétera, etcétera. Pero pues, si obviamos esta otra parte, no estamos entendiendo bien lo que está pasando en este país, ¿no? Y en esa región específicamente. Me parece muy interesante lo que dices sobre finalmente es la relación con la tierra la que se transforma con un genocidio, ¿no? Entonces, cuando tú anulas esa relación con la tierra, pues estás anulando todos los procesos culturales, sociales, económicos, vínculos con el campo, ¿no? Y cuando yo te escucho, pues pienso también en lo que estamos viendo y viviendo todos los días con Palestina y finalmente lo que se destruye es esa relación con la tierra. Y justo quería leer el epígrafe que tiene tu libro, que dice, para el pueblo colonizado, perdón, el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tierra, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se concentra allí. Y cuando te escucho me parece muy interesante y lo recuerdo con una conversación que ya hemos tenido aquí en la Escuela del Amor, que es lo altamente político, social, que es la ciencia, ¿no? Y cómo la ciencia o esta iniciativa de, a través de la ciencia, ejercer una forma de poder y de dominación, pues finalmente va transformando toda esta relación con el campo y entonces está transformando también todas estas relaciones culturales. Un proceso pues nada virtuoso, ¿no? Donde veíamos con Maya Lorena que se perdía el proceso de la milpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar a la ciencia o cómo cuestionar a la ciencia, pues como un instrumento
de poder económico, ¿no? Con los yaquis, con nivel Claro. internacional, y cómo estos ejemplos que nos das nos sirven para hacer esas, ¿qué preguntas tendríamos que hacerle a la ciencia, ¿no? ¿De qué Claro. ha hecho? Claro, claro. Justo ahorita estoy aquí tomando mis notas, estoy leyendo esto que es el libro de Traverso sobre Gaza, que tiene Ajá. todas unas reflexiones buenísimas, estremecedoras sobre esto, ¿no? Sobre la destrucción del espacio, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis. Digamos que en dos partes sería bueno hablar de esto que estás planteando, Durne. Primero lo del territorio, ¿no? Porque desde hace tiempo se ha equiparado o sea, más bien la palabra territorio se asocia casi siempre a las luchas indígenas por defensa de la autonomía, ¿no? De, del uso de los recursos, de la tierra, de usos y costumbres, y hay como una clara asociación entre ambas, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando existen proyectos de resistencia indígena que no pueden ser asociadas a la recuperación del territorio? Porque no sucede lo mismo en Oaxaca que en Sonora, ¿no? En Oaxaca es un círculo muy virtuoso de organización, porque existe la posibilidad de documentar la posesión del territorio, ¿no? Por parte de la comunidad y conservarlo, sacar mineras y cosas de este tipo, pero en Sonora ya no existe, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a entender, creo yo, así como historiador lo digo, la historia de esa categoría de lo indígena de maneras como separadas y distintas, porque los Yoeme, todos los pueblos del noroeste y del norte de México en general, eran considerados distintos desde la época colonial y durante el siglo XIX también por la idea esta como muy occidental de que eran nómadas, ¿no? De que no tenían arraigo en el territorio y que lo nómada siempre es asociado con lo primitivo, con, con lo que no tiene civilización, ¿no? Y eso es como un cliché y un prejuicio que incluso hoy en día se tiene, ¿no? Que en el norte no hay civilización, ¿no? Que hay carne asada y todas esas cosas que decían a principios del siglo XX. Entonces, y sin embargo, lo que sucede con el pueblo Yoeme es una de las historias más exitosas de resistencia indígena de este país, pues, pero no está asociada de la misma forma al territorio. Y ahorita está aún por verse lo que va a pasar con el plan de reparación y demás. López Obrador lo anunció muy al inicio del sexenio, ¿no? Y no parece que haya pasado nada. A ver qué sucede. Pero bueno, es algo que sigue sobre la mesa y que no ha dejado de ser importante. Y eso es muy excepcional y que nos obliga a repensar muchas cosas. Y sobre lo de la ciencia, y ahí a lo mejor podemos hablar un poco de Cancoye, de Pandurang. Evidentemente nunca es neutral, ¿no? La ciencia siempre está acompañada de una dimensión ideológica importante, pero también de una proyección política clara, ¿no? Es decir, a ver, a mí algo que me ha quedado claro en esta investigación sobre Pandurang es que es también fácil caer en la idea de que hay como una especie como de conspiración, ¿no? Como de teoría de la conspiración, de que la ciencia ha sido utilizada nada más para avanzar la acumulación del capital y el dominio sobre los pueblos colonizados y la naturaleza. Y eso sin duda es una parte importante de la historia, pero pues es innegable que la agroindustria también en sus primeros momentos, en las primeras décadas de globalización de la agroindustria, sí generó posibilidades virtuosas para lo que entonces se llamaba el tercer mundo, ¿no? O sea, existían recurrentes hambrunas en distintas regiones del tercer mundo hasta los años 40 y 50 que después dejaron de existir. Ahí es donde hay que empezar como a desmenuzar un poco, o sea, sí plantear la crítica clara a la ciencia como no neutral, como siempre cargada de ideología y de intencionalidad política, pero también entender que no se puede ningunear la importancia real y virtuosa que ha tenido la ciencia para el desarrollo de la humanidad, digamos, en los últimos, porque si no caemos en una especie como de corriente opuesta, ¿no? Como la gente que no se quiere vacunar o la gente que de repente deja de comer no sé qué, no sé, como es una especie como de oscurantismo anticientífico que a mí me preocupa un poco también cuando se habla de la ciencia como maligna, ¿no? Es decir, y lo de Pandurang nos ayuda mucho porque él estaba en las dos partes, ¿no? Él tenía como una conciencia muy clara de la importancia revolucionaria de la ciencia como herramienta de transformación social, pero acabó trabajando para estas corporaciones, ¿no? Entonces ahí siempre es como esta ambigüedad, porque al final la ciencia cuesta dinero. Y si el Estado no financia la ciencia y si el Estado no, los que la van a financiar son las corporaciones y los intereses privados, ¿no? Sí, Entonces yo creo que más bien habría que exigir que la ciencia fuera pública, ¿no?
que la ciencia se financiara de manera pública, porque ese es el verdadero problema. La ciencia no es el problema, ni los científicos. Bueno, y que el financiamiento sea público también, ¿no? Que se sepa quién financia y para qué objetivos, ¿no? Por Porque, supuesto. y perdón que te interrumpa, pero sí, yo no pensaba tanto en qué preguntas le hacemos a los científicos, sino a la ciencia más bien en general, porque bajo esta narrativa de neutralidad, pues se cometen todas estas atrocidades, ¿no? Y finalmente, el glifosato, el maíz transgénico, todos son procesos que pueden tener algún tipo de intención para la ciencia, pero que ya en el impacto con las comunidades, con la sociedad, pues tiene otros resultados, ¿no? Pero tú apuntas perfectamente dos posibilidades. Uno, que el conocimiento sea transparente y también el presupuesto, ¿no? Para saber en qué línea Claro. está Y yendo también hay como una parte como más, digamos, como filosófica detrás, como que la ciencia puede ser utilizada como herramienta de dominación, ¿no? De Claro. dominación de la naturaleza, de dominación de los elementos, y eso muy rápidamente llega, o sea, lleva a la destrucción, porque la dominación implica subyugar, aplastar, controlar, ¿no? Pero también la ciencia puede ser utilizada no nada más en términos del presupuesto, lo cual es muy importante, sino también hay como una parte de la ciencia que tendría que estar enfocada a la autonomía, al hecho de que todo el mundo pudiera acceder a eso, ¿no? Que no tuviera que ser nada más algo de especialistas o algo de potentados, sino que la ciencia se democratizara. Es decir, son como dos cosas. Por un lado, que los científicos trabajen de manera pública, transparente y para el bien común, pero también que hagan cosas que ayuden de manera muy palpable, no a favorecer la lógica de la dominación, diría yo, sino la autonomía, la sustentabilidad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el ejemplo de Gandhi, que era, hablando de la historia de la India, que era medio oscurantista en muchas cosas. Por ejemplo, no le gustaban los trenes y decía que no había que hacerse cirugías, ¿no? Cosas de este tipo. Pero le encantaban, por ejemplo, las máquinas de coser, ¿no? Porque decía, la máquina de coser es una tecnología increíble, porque todo el mundo la puede usar y te ayuda a arreglar tu ropa y la puedes usar mucho tiempo y la puedes usar para todo. Y decía, y le preguntaban, pero ¿no estaba usted en contra de la tecnología occidental y tal? Y decía, sí, pero no de toda, ¿no? Porque esta sí nos ayuda, ¿no? O las bicicletas, o sea, viéndonos a cosas muy prácticas, muy, a lo mejor simplificadas, ¿no? Pero son al final de cuentas instrumentos tecnológicos que son democratizables. Las máquinas de coser, no sé, ese tipo de cosas deberíamos como de utópicamente pensar en redirigir la ciencia en una dirección más de ese tipo, ¿no? Me parece que podría funcionar. Sí, bueno, porque al final la ciencia, o sea, también puede ser una herramienta emancipatoria, o sea, al final de cuentas también. El tema es cómo, ahora sí que cómo se usa, ¿no? Pero la generación de conocimiento, de hecho, pues siempre tiene un elemento hasta, yo creo, revolucionario, es decir, no quedarte con lo que ya está, sino tratar de cuestionar lo que te dicen que ya está, ese establecimiento ya del conocimiento que se tiene, y siempre ir cuestionando y cuestionando eso, pues también tiene una parte que tendría que considerarse, que es necesariamente pues ir revolucionando, y por eso Claro. se va modificando y va cambiando la ciencia. Y justo, pero justo el personaje que me parece a mí muy fascinante, a mí hace un ratito que estabas platicando antes de que Edu me hiciera la pregunta, justo yo pensaba, decía, bueno, él es como una metáfora, Pandura, como una metáfora de algo que pues ya es nuestro destino manifiesto, es decir, caer ante el lado oscuro de la fuerza y que ya la agroindustria domine al mundo. ¿Hay salidas, no hay salidas? ¿En qué momento tú evalúas o piensas que estamos? Porque también es cierto que pues la gente que diseñó, y eso se ha dicho mucho, pues el tema, por ejemplo, de la bomba atómica, no lo hizo pensando que era para matar gente, o sea, también el desarrollo de la agroindustria, de los transgénicos, incluso tampoco fue pensada en ese momento, pues como para dominar, ¿no? Sino justo para ir entendiendo esos elementos de la naturaleza. Pero al final de cuentas, pues parece que el destino es terminar ahí, eh,
No sé, eso es mi pregunta y a lo mejor es una pregunta provocadora. Sí, sí. Es un poco como para tratar de entender, ¿no? ¿Qué lecciones o qué aprendizajes podemos tener de esta investigación? Sí, está buenísimo. A ver, eh, digamos que la historia de Pandurán sí podría ser leída como una metáfora como del fracaso, ¿no? Como del fracaso de algún de los proyectos emancipatorios, porque empieza todo como por la izquierda, digamos, ¿no? Y acaba todo muy alineado a ese mundo de la Guerra Fría, del poderío estadounidense, ¿no? Como Darth Vader, que empieza siendo Jedi y termina el lado oscuro. ¿Ok? Claro. Sí, pero, a ver, yo creo que hay varias cosas. Como, digamos, como narradores de historias, que digamos que yo soy un historiador académico, digamos, pero me gusta pensar que narro historias porque esta es una historia de una persona, ¿no? Y de su familia y de su gente y demás. Creo que habría que siempre enfatizar como la complejidad y la ambigüedad que todas las vidas humanas en todos los momentos de las vidas tienen, ¿no? Es decir, por el hecho de que haya trabajado varios años de manera importante en la agroindustria mexicana, no lo convierte en una especie de, De de Darth Vader, vicario del capital, ¿no? O sea, digamos, hay que ser como siempre conscientes de que en los arcos vivenciales de las personas, pues es mucho más sencillo ciertas cosas cuando tienes 20, 30 y eres soltero que cuando tienes 50, 60 y tienes hijas que mantener. Y entonces, la vida de él también va acompañada de unas ciertas necesidades de familiares que ahí son narradas y demás. Pero yo creo que más bien lo que la vida de Pandurán nos dice es que justamente en distintos momentos de una misma trayectoria histórica o biográfica, las mismas cosas pueden ser utilizadas o direccionadas de formas distintas, ¿no? O sea, él estaba haciendo esencialmente lo mismo en los laboratorios agraristas de Chapingo y en los laboratorios de la agroindustria en el Yaqui, pero ahí viene otra vez la parte como, ¿cómo llamarle? Como instrumental de la ciencia. La ciencia siempre es un instrumento. Los científicos podrán ser ideológicos o inclinarse ideológicamente en distintas direcciones, pero su trabajo como científicos siempre es instrumentalizado por otras personas, ¿no? En este caso, primero por el régimen pues, revolucionario agrarista mexicano y luego por el capital agroindustrial transnacional. Y si extendiéramos la vida de Pandurán y si Pandurán no se hubiera muerto en los 60 y hubiera seguido vivo hasta los años 2000, por ejemplo, hubiera sido fascinante que hubiera podido él hacer con todo ese conocimiento y todo ese bagaje, porque seguramente hubiera sido muy crítico de todo lo que está pasando o lo que empezó a pasar después. Pero a él le tocó como personaje histórico vivir el momento de utópico de la agroindustria, porque no se nos puede olvidar que aunque haya sido instrumentalizado por la potencia capitalista estadounidense durante la Guerra Fría como parte de la estrategia anticomunista global, a pesar de eso, sí tuvo un componente utópico que a mucha gente le emocionó muchísimo. La idea de acabar con el hambre, ¿no? La idea de generar la prosperidad alimentaria en un mundo de desnutrición, de etcétera, etcétera, etcétera. Muy rápidamente eso cambió de dirección y se convirtió en una pesadilla, ¿no? De muchas formas. Pero no se nos puede olvidar que en un inicio todo eso estaba lleno de idealismo. O sea, no estaba el capital transnacional interesado en eso hasta después. Dijeron, ah, mira, eso está maravilloso, ¿por qué no nos apropiamos de esto? Un poco pasa como con el Internet, ¿no? Ahorita todo el mundo dice, es que Elon Musk y no sé qué, y qué horror, y nos controlan. Pues sí, pero el Internet nació como una herramienta emancipatoria de comunicación, de interconexión. Es decir, todos estos proyectos utópicos son muy rápidamente como fagocitados por el capital y se vuelven en especies de pesadillas distópicas, ¿no? Pero Pandurán le tocó otra cosa. Y ese núcleo, digamos, sigue estando ahí, porque no se puede obviar el hecho de que en un mundo de 7,000 y tantos millones de personas no podemos depender de la milpa para alimentar a las masas urbanas del planeta. Necesitamos grandes producciones agrícolas. El problema es cómo se está haciendo otra vez, ¿no? Es decir, por eso siempre es muy ambiguo, porque yo no creo que la agroindustria sea maligna per se. El problema son los dueños de la agroindustria, ¿no? Se podría nacionalizar, socializar, no sé, se podrían hacer muchas cosas con la agroindustria, pero no sé si es el enemigo o si es como un demonio. Y acordarnos de esos inicios utópicos, agraristas, a veces nos sirve para como matizar la visión que tenemos de estas cosas, ¿no? Creo que por ahí puede ir la reflexión.
Bueno, y a conocer también por qué motivos o qué motivó a ciertos científicos en cierto tiempo, ¿no? Tú decías que te gustaría ser o mirarte como un narrador de historias. Yo creo que eres un narrador de historias. Un científico está narrando una historia, ¿no? Y de este me parece que además la historia es también una divulgadora de la ciencia, ¿no? Claro, Entonces, como en este doble papel de contar un proceso social desde la historia, un proceso de la ciencia y hacer también divulgación científica desde la ciencia misma, ¿no? Y cuando veo estos temas, pienso también en un libro que leí hace poco sobre la historia del barbasco y cómo sucedió toda la historia de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Y todo el barbasco que se tomó de México, que era una planta que nadie pelaba, y se termina convirtiendo en toda una industria que aparentemente iba a favorecer al pueblo, a los pobladores del Barbasco, y por las decisiones de Echeverría y por todas las condiciones internacionales, pues se terminan quedando en el olvido esos pueblos, al punto que son pocos los países que recuerdan que la pastilla anticonceptiva, pues de alguna manera tuvo su parte de historia en México, ¿no? claro. Entonces, pues desde ahí también pensar de qué manera estos relatos son pues parte de esa narrativa. Y si tú quieres ser un narrador de historias, ¿qué historias hay aquí adentro, no? Claro, claro. Es que yo creo que sí, sí, digamos, hablando desde mi posición de gremial, digamos, de historiador académico que trabaja en una institución pública, creo que no se le da suficiente importancia y relevancia a la necesidad urgente de hacer trabajo de divulgación, de difusión, de comunicación. Y ahí hay como un pequeño comercial, porque ese librito, el de Heridas en la Tierra, forma parte de una serie muy hermosa de históricas, que se llama Históricas Comunicación Pública, y están sacando libros cortos, cuestan 50 pesos, temas muy accesibles, sin notas al pie. Hay uno que es el primero de esta serie que se llama Historia en Presente, lo sacó Camilo Vicente Ovalle, que es una historia de la represión de Estado en México. Diego Pulido sacó una historia de la mordida, de la corrupción policial, este es el tercero, y vienen más, ¿no? Digamos, ese es el comercial, fin del comercial, les recomiendo mucho la serie, todo está buenísima, pero en efecto, es que algo que pasa con la historia cuando se trata de instrumentalizar políticamente es que se simplifica, ¿no? Todo esto está mal, y todos esos son malos y todos esos son buenos. Y se pierden las ambigüedades y los matices que una figura como la de Cancoyo nos pueden mostrar, y esas ambigüedades no es nada más una cuestión académica de decir, no, vamos a ser más rigurosos, más exactos. Tiene que ver con también, como decía Dani hace rato, como pensar de manera más imaginativa, porque también la visión polarizada y maniquea de la historia nos resta la posibilidad de imaginar cosas para el futuro. O sea, la historia nos habla del pasado, pero nos tiene que servir esencialmente para pensar en el futuro. Y si no vemos las ambigüedades y los grises y los matices, pues deja de ser una historia que nos permite imaginar cosas y se convierte en un dogma, ¿no? Así, y eso no funciona, ¿no? Em, Hablando de esto de lo de la ciencia, yo justo que me vino a la mente ahorita que decía Dani de lo de la ciencia como emancipatoria, como revolucionaria también. Ahorita Durne hablaba de las píldoras, pues no hay ejemplo más claro de la ambigüedad del potencial emancipatorio de la ciencia. Uy, creo que ya me congelé otra vez. Ya, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ya entonces yo les digo, porque yo pensé que era mi conexión. No, decía que Ya te descongelaste. Lo bueno es que le vamos a poder hacer esos cortecitos. buenísimo, sí, buenísimo. Decía yo creo que la píldora justamente nos permite ver las dos partes, ¿no? Porque está esta parte como de injusticia, acumulación, exclusión, y también está la parte innegable de que la píldora anticonceptiva ha sido fundamental para la lucha feminista, para la emancipación de las mujeres en las sociedades industriales, y ahora ya no, ahora en todo el mundo, pues, ¿no? Entonces, otro ejemplo interesante es el de los electrodomésticos, ¿no? Eh, Porque por un lado son parte básica del andamiaje patriarcal de control, ¿no? Las lavadoras, las licuadoras, todas estas cosas.
pero también es innegable que simplifican la vida, ¿no? Y que nos ayudan a hacer cosas que probablemente no podríamos hacer como individuos, como familias y como sociedades. Entonces, creo que todas esas ambigüedades tienen que ser contadas de manera que puedan ser leídas, porque la otra gran falta que tienen los historiadores y las historiadoras es que a veces escribimos no para que nos lean, sino para no sé para qué, pues es rarísimo lo que pasa, pero sí hay que fomentar que se escriban libros que puedan ser leídos, creo. Eso es muy importante. Sí. Oye, y ahora que hablas de esto, de escribir libros para que los lean, estos libros se encuentran en línea, van a estar en librerías, se están presentando en dónde, ya la gente que luego nos pregunta a dónde los conseguimos, Claro. se pueden ver, conseguir, platicar. Estos libros de comunicación pública, lo que tengo entendido es que están, no sé si 6 o 8 meses solo en impreso y luego aparecerán en el sitio de Históricas Acceso Libre en PDF. Todos los libros publicados por Históricas son de acceso libre, es la política del instituto. Pero a partir de cierto tiempo, no sé si son 6 o 8 meses. Entonces, si los quieren conseguir en físico, porque todos son muy nuevos, tengo entendido que los venden en la librería del siglo XXI de ahí de Cerro del Agua, en las librerías de la UNAM. Yo he visto algunos en otros lados, pero ahí tiene que ver con los libreros, ¿no? Porque hacen su selección. No todos están en todos lados. Pero le voy a averiguar el dato del tiempo para el acceso libre y se los mando para que lo hagan llegar a la gente que les pregunte. Pero yo diría que en los próximos meses ya va a estar ahí en el sitio de Históricas disponibles, porque la idea es que circulen, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Y tú en qué andas ahora? Ya después de que terminas un libro, 2 libros, que yo creo, supongo que implican mucho tiempo de investigación, ¿qué hace? Uno se va de vacaciones, Sí, ahorita mismo sí estoy de meses, vacaciones. se toma un sabático, ¿qué hace? O sea, ¿en qué estás? Pues ahorita justo estoy tratando de, para final de año, entregar otro de estos libritos chiquitos de la serie de divulgación, que es otra colección dentro de la serie amplia que se llama Introducciones, que tienen justamente el interés de hacer introducciones a temas complejos, y va a ser una introducción a la descolonización de Asia y África, a los procesos de descolonización de los años 40, 50, 60, empezando con India y acabando pues sí, con Sudáfrica en los 90. Y ahorita con todo lo que está pasando en Palestina, pues creo que voy a tener que hablar también sobre el tema, porque al mismo tiempo que se están descolonizando todos los países, es decir, en los años 40 había, creo que 100 estados-nación, y ahorita tenemos más de 280 y tantos, y todos esos son nuevos. O sea, tienen 50, 60 años. Hay gente que vive en África que se acuerda de haber sido súbdito de la reina que se murió, ¿no? Es muy reciente, pues. Y al mismo tiempo, Israel estaba empezando con su proyecto colonial, ¿no? Es paralelo. Entonces, bueno, en eso estoy ahorita. Va a ser un librito de estos como cortos, concisos, introductorios. Espero que esté listo para finales de año, para que se publique el año que entra. Y en esas ando. Y ahorita sí estoy de vacaciones en este momento, pero solo esta semana y la que sigue. Oye, Daniel, y también pensando ya en el cierre, ¿qué lecciones dejan estas historias que puedan ser de interés para este nuevo sexenio y todo el tema? Ya ves que ahorita para el nuevo gobierno es muy importante el tema del agua, está ahí latente de tener el glifosato, hay como muchas luchas que están ahorita en nuestro país como en el tintero, ¿no? Claro. ¿Qué lecciones quedan para tanto para el gobierno como para la ciudadanía y los activistas que podamos rescatar, además de pues la importancia de leer las historias por uno mismo, ¿no? Pero tú qué recuperas de estas experiencias que puedan ser de utilidad para no repetir o para Claro. recuperar y aprender. Esas son las preguntas que nos ponen incómodas a los historiadores y las historiadoras, porque es así como, ay, yo hablo del pasado, no sé qué decir sobre el Son de futuro. opinión, son de opinión. No, claro. Pero, a ver, a mí lo que cada vez me queda más claro es que lo que está pasando en México resulta excepcional y esperanzador en muchos sentidos, sobre todo si lo vemos en contextos como internacionales, porque lo que vemos en el mundo es que la crisis global de la democracia occidental y del capitalismo además está
arrastrando a muchas sociedades hacia la ultraderecha y hacia el fascismo y la xenofobia. Y en México, por lo pronto, nos estamos salvando de eso, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Y me parece que entonces es muy importante que en este sexenio desde el gobierno se haga mucho más una labor de escuchar a lo que, por ejemplo, a lo que se llama la izquierda social, ¿no? La izquierda que no está en el gobierno, la izquierda que viene de los movimientos sociales, de base, de todo tipo. Porque sí ha sido un terrible error de este sexenio que acaba el hacer oídos sordos de todo, que no fuera el proyecto establecido desde antes, ¿no? Y bueno, ese fue lo que se hizo y está bien, pero me parece que ha sido un error y sin duda va a ser, si no lo logran hacer bien en este sexenio, me parece que corremos el riesgo de que en unos años aquí empiece a pasar lo que está pasando en otros lados, ¿no? No sé cómo llamarle, es una brutalización tan absoluta de la vida que lleva a enormes contingentes sociales a la derecha, y eso es muy triste. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me parece esperanzador, pero que estamos aún por ver si va a pasar, y creo que podría ser muy interesante pensarlo también en términos de lo que se puede hacer en términos científicos, ¿no? Porque lo del agua, por ejemplo, es clarísimo. En México no tenemos otra solución para el manejo del agua que no sea a través de la inversión en tecnología, la inversión en infraestructura y la inversión en, no sé, habrá miles de proyectos que se puedan hacer, ¿no? Pero no se va a resolver de otra forma. Es decir, tenemos que tener un gobierno que sí le haga caso a los científicos, que ponga a trabajar a científicos de muchas formas distintas y que los científicos además quieran participar en eso de manera voluntaria, virtuosa, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero sin duda, en este país, además del riesgo de la ultraderechización, el tema del agua es ya, cada año es más notorio, ¿no? En todas las regiones de este país se queman los bosques, nos estamos quedando sin agua, es decir, si no urgentemente hacemos eso, poco va a importar la derecha o la izquierda en unos años, porque no va a haber casi nada, nada más que hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un buen momento para volver a hablar de la ciencia, para volver a hablar de la importancia de la ciencia pública, de la ciencia y el poder. Y eso, yo creo que hay que tener cierta esperanza, pero también estar muy vigilantes, ¿no? De lo que van a hacer. Daniel, te agradecemos mucho que hayas estado, que estés aquí conversando con nosotros de estos libros maravillosos que recomendamos ampliamente aquí en la Escuela del Amor. Y yo antes de que nos despidamos, sí quisiera hacerte como una última preguntita a propósito de este trabajo que vas a hacer cuando terminen tus vacaciones. Uh, se congelaron. Son ellas, ¿verdad? Bueno, esperemos unos minutitos. ¿Qué es por el wifi de ahí de la librería? Ah, chingado. Ahí Hola. estamos. Ya estamos. Es que sabía el Zoom que esto iba a ser la pregunta más peleaguda de todas. No, es que hablabas de los procesos de colonización en Asia, bueno, en la India, en África, en algunos lugares de África, y yo te quiero preguntar si encuentras todavía paralelismos con los procesos que están viviendo en América. O sea, ¿hay todavía o no? ¿O estamos viviendo cosas muy distintas en las distintas regiones del planeta? ¿De colonización te refieres a qué? ¿Como a estos avances como de la agroindustria que hablábamos hace rato o cómo? Y, digamos, procesos de neocolonización, así le dicen de pronto, Sí, ¿no? sí, sí, Cuando claro, justo dejas atrás una forma de colonización, pero te enfrentas a otra que quizá tiene que ver más con la cultura o más con, no sé, claro. con la industria, con la minería, con un montón de formas de entendimiento de vida. Sí, sí, por supuesto. O sea, el tercer mundo, que ya es una etiqueta que no se usa, pero que sigue siendo muy útil para entendernos, digamos, es la historia del tercer mundo sigue siendo la historia del imperialismo, pues, porque ya no es un control político establecido así tal cual, pero todos los conflictos que se tienen en el Medio Oriente, en Centroamérica, en todos lados, tienen que ver con los recursos. Es decir,
eso sí está muy comentado, muy documentado y demás, pero estamos aproximándonos a un escenario global de escasez de recursos, ¿no? De escasez de agua, de escasez de combustibles, de escasez de todo. Y estamos viendo el incremento de la intervención imperialista. Lo que resulta diferente ahorita es que ya no son solo los Estados Unidos, ¿no? Que llevaban años metidos por todos lados. Ahorita China está involucradísima en distintas formas en África, por ejemplo, pero también en Centroamérica, en cuestiones de minerales, que son estos para las baterías, pero también granos, es decir, ¿cómo alimentas a la población china? Necesitas tener un suministro de granos constante, de arroz por todos lados, también los rusos, es decir, estamos viendo no el fin del imperialismo y del neocolonialismo, sino la diversificación de ese imperialismo. Y eso es lo que pues, tiene a todos muy nerviosos en el Atlántico Norte, ¿no? Porque la guerra de Ucrania justamente hizo que los precios del grano se fueran para arriba, porque ahí es uno de los graneros de Europa, y el gas y no sé qué. Entonces yo creo que seguimos en un mundo que está regido por patrones imperialistas que vienen muy del siglo XIX, pero están entrando en crisis por la entrada, sobre todo de China, ¿no? Y la decadencia de Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos tenga que elegir entre Joe Biden y Donald Trump es un signo inequívoco de decadencia civilizatoria y eso va a seguir en las próximas décadas, ¿no? Entonces va a ser interesante cómo se va a reconfigurar todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo, y con esto si quieren cerramos para no extenderme demasiado, es algo que dice Traverso aquí en su libro, pero dicen también los compañeros de la base, Pablo Iglesias y ellos que tienen su noticiero en España y demás, que cada vez más en el Atlántico Norte, sobre todo en las partes más progresistas de Europa y Estados Unidos, están viendo cómo el sur global empieza a ser simbólica y ideológicamente más importante. Es decir, ¿quiénes han alzado la voz en contra del genocidio en Palestina? Pues los países del tercer mundo, ¿no? ¿Quiénes están haciendo campañas auténticamente progresistas en términos de eso, del glifosato, de la agroindustria, de la alimentación? Pues es el tercer mundo. Entonces, siempre que se debilitan los imperios, se abren históricamente las posibilidades para que las sociedades menos poderosas tengan más autonomía. Y hay que aprovecharlo, porque las crisis sí son feas, pero también abren un montón de posibilidades, ¿no? Que se van a abrir ahora y se están ya abriendo. ¿Sí? Daniel, pues con eso nos quedamos ahora sí. Te agradecemos muchísimo el tiempo dedicado en estas vacaciones, en medio de tus vacaciones, aquí a la Escuela del Amor, a la audiencia aquí de Página, y esperamos que tenerte también pronto en una nueva ocasión aquí en la Escuela del Amor o en cualquier programa de Pie de Página. Muchísimas gracias por la invitación. Además, esto último que dijiste del posicionamiento político del sur versus la fragilidad de los grandes imperios, eso ya es otro programa, ¿eh? Hagámoslo. Yo sí, les agradezco mucho la invitación y la generosidad y que todo salga muy bien. Yo estaré aquí al pendiente. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y pues gracias a todos, ¿no, Dani? Gracias a todos y gracias a Alexis, que ya ahorita en unos segundos nos va a sacar de la línea y pues nos vemos al siguiente miércoles en la Escuela del Amor. Ya vamos a venir de otros colores, ahora yo de ficha azul. Sí. Yo seguiré siendo la ficha amarillo limón. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.